habitual a nuestro ya gran amigo de la casa, que es el licenciado Horacio Robelli, docente universitario, economista. ¿Cómo estás, Horacio? Buenos días. Gracias, Macarena, por la comunicación. Saludos a vos y a todos los amigos de la radio. Muchas gracias. Estamos acá con Carlos Ventosa, arrancando este programa, la verdad que ya en la recta final, ¿no? ¿Cómo estás viviendo vos estos últimos días antes del balotaje? ¿Tenés alguna expectativa? ¿Tenés alguna pensando si este va a ser el resultado? Mira, en realidad no tengo datos estadísticos, o sea, a veces las estadísticas te dicen un día uno, un día otro. Es un final cabeza a cabeza. Ahora, ¿cómo llegamos a esta situación? O sea, ¿cómo puede ser que un desequilibrado mental como Milei pueda ser candidato y hasta pueda llegar a ser presidente de la República Argentina? ¿Quién nos llevó a esta situación, digamos? Entonces uno lo primero cuando ve esto, mi trabajo es ser economista, lo primero que me explico es por la distribución del ingreso. O sea, nosotros tuvimos, según el centro Cifra, es un centro que tiene la CTA de los trabajadores, la que dije Hugo Yasque. Según el centro Cifra, hasta junio, porque los datos lo hicieron desde enero del 2020 hasta el junio del 2023, la transferencia de ingresos, los asalariados a los no asalariados, o sea, la pérdida del poder adquisitivo de los asalariados, sumó 70.000 millones de dólares. O sea, hasta aumenta el precio del azúcar, los fideos, el aceite, la carne. Alguien se lleva esa plata y vos perdés salario. Bueno, esa es la distribución de ingresos. Nosotros por eso aumento permanente los precios. Permanente los precios, como un cáncer que te va comiendo tu ingreso. Le hemos transferido todos los que recibimos un salario, todos los que recibimos los asalariados, los que estamos registrados, porque encima hay otros que están peores y no están registrados, y vos sabés que ese mercado que defiende Milei, el hambre sin dinero no existe. O sea, para el mercado lo único que existe es el dinero. Bueno, para los que percibimos dineros en blancos, oficiales, porque tenemos un salario con aporte, también los monotributistas son registrados, digamos. Todos estos trabajadores le hemos transferido a los no trabajadores 70.000 millones de dólares. Seguramente esos 70.000 millones de dólares, la parte más grande la agarraron los dueños de Molinos de la Plata, de Arcor, de Frigorífico Río Platense, de Keput, de La Serenísima, de las empresas de combustibles, Cifra Puma, Action, Shell. Siempre dicen los grupos que siempre mencionas. Acá tengo unos datos del conurbano, del índice barrial de precios. Tengo que en el conurbano la inflación fue mayor, y más que nada en alimentos, fue mayor que en Cava, por ejemplo. Y según este informe, una familia tipo de 4 personas, 2 adultos y 2 chicos, necesitó 343.000 pesos para no ser pobre. Y el aumento mensual de alimentos, un 10,8 de alimentos, ¿no? Lo que es alimentos, en el conurbano. Realmente sí, es una situación bastante complicada. ¿Y cómo podemos decir esto nosotros? Que recién en diciembre el salario mínimo vital va a ser de 156.000 pesos en diciembre. Claro, esto es lo que dijo el gobierno. O sea, que la jubilación mínima en septiembre fue de 124.459 pesos. Por supuesto, por recibir un bono, con el cual trata de compensar mínimamente lo que estás contando vos. O sea, hay una explicación. ¿Cómo llegamos a esta triste situación en que un desequilibrado mental, a lo cual los grupos financieros internacionales han apoyado rápidamente y ahora han puesto? Acá lo que yo te quería contar es que primero le fracasó el golpe de mercado, lo que habían preparado entre el 7 y el 8 de septiembre de este año en Estados Unidos. Recordarle por favor a todos los oyentes que fueron 2 enviados supuestamente de Milei, Darío Esten, que es director titular de Pampa Energía, puesto por BlackRock, y Juan Ignacio Nápoles, presidente del Banco de Valores. Viajaron los dos. Primero se reunieron en Cónico, en la casa de un argentino rico que se llama Gerardo Matos, que llegó a ser gerente general de la CEL, y después en las oficinas de BlackRock con Larry Fink en Manhattan, que pararon el golpe de mercado, la presión para que suban los precios, y en esa hoguera perdieron ellos, porque ellos aportaron fuerte a esto. Recordad que el dólar contado con liqui hay que tener
una cuenta corriente en un banco en Nueva York para hacer esa operatoria de comprar un título, una acción acá y venderla allá por menos de la mitad. Llegó a dar el 20 de octubre 1.110 pesos. El contado con liqui, esta operación que estamos contando de comprar un título o una acción en el mercado argentino, el 20 de octubre llegó a daba 1.110 pesos y cerró ayer 871 pesos, había bajado mucho más, pero cerró 871 pesos. Eso está registrado, no es como el Blue que te dicen, no hay, están los papeles anotados a manos en la cueva de Escolata Iván Rognica, sí. pero no existen, vos no comprás o vendés dólares con tu documento. En cambio, esta operatoria está documentada porque se documenta en el mercado de valores acá en Argentina y se documenta en el banco que recibe la plata y que después hace la operatoria de venderla al título de la acción. Hasta los bancos son agentes bursátiles y no todos los bancos, los grandes bancos, la que se da categoría C de los bancos, y venden esos títulos o acciones allá en la bolsa de Nueva York. Bueno, esta operatoria está registrada, les hizo perder mucha plata, ellos han perdido plata. Entonces lo desplaza a Darío Eken y a Juan Ignacio, porque aparte tiene sus problemas personales, lo desplaza a los dos y lo pone Mauricio Macri, que fue el que lo trajo, la primera, ya tenía, porque claro, Larry Fink es una persona que administra el BlackRock, y BlackRock, según su propia presentación, ellos presentan todos los meses balance de los activos que administran activos por más de 8 son dueños de billones de todo. dólares. Son dueños de todo. La verdad que no tomamos consideración el peso que tiene este conglomerado, ¿no? Que realmente influyen en todo, son dueños de todo, de los medios, de las alimenticias, de los laboratorios. Pero ¿cómo lo sacamos? Yo digo, hay una forma, yo pienso, ¿no? Por supuesto, es casi 17 veces más grande lo que produce la Argentina por año, lo que administra, pero nunca había llegado a la Argentina. Sin embargo, vino a la Argentina en octubre del año 2016, que fue directamente a la Casa Rosada a verlo al presidente Mauricio Macri. Y después organizó reuniones en su propia oficina con los grandes empresarios, y ahí Macri fue solo varias veces, y fue con sus operadores económicos, con el Trusenegger, con Luis Toto Caputo, fue con su gente, pero también hizo una en la que llevó a gobernadores de la Argentina y llevó a diputados y a senadores, a Pichetto, o se hizo reuniones y a diputados en esa época, Bocio era diputado, y llevó a gobernadores, a Bordel, que era el gobernador de Entre Ríos, al gobernador de Santa Fe, y a Schiaretti, el gobernador de Córdoba. O sea, ¿cómo podemos nosotros no ponderar esta situación de que Macri vuelve a ser el operador de Macri no paga un café? Y puedo decir el medio, me deja de decir el medio que afirma lo que voy a decir ahora. Total fue público y nadie lo desmintió. Macarena. Sí, decime. El medio es La Política Online, donde dice claramente que Macri lo llama a comer a su casa a Milei, que va con su hermana, la única persona de confianza que tiene es su hermana, va con la hermana los dos, y después para los postres los hace sentar a Patricia Bullrich y a algunos referentes de Juntos por el Cambio. Pero ahí le ofreció 15 millones de dólares. Macri no pagó lo del correo, no te paga un café, todo el mundo que lo conoce dice que es un tano miserable. Sí, sí nos dijiste la vez pasada que hablamos, en la última nota nos dijiste eso. Bueno, esto demuestra el grado de incumbencia de Macri, por qué el peso que tiene Macri, por qué pasa a ser el referente y por qué son peligrosos, porque Milei encima engaña a la población. En Tafibijo ganó Milei. Ahora sí, pero vamos a suponer un escenario más favorable dentro de la situación en la que estamos. Que gane Massa, ¿no? Gana Massa las elecciones, quedamos relativamente tranquilos de que no vamos al desastre total. Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo te imaginas que va a ser el día después si gana Massa? ¿O qué tendría que hacer Massa como para, o si está dentro de sus posibilidades de sacarnos de encima todo esto, ¿no? Pero yo creo que BlackRock tiene incidencia en todo, me parece. No lo va a hacer Massa, pero las soluciones son sencillas. La Argentina es un país solvente, o sea, nosotros estamos arriba de la tercera reserva mundial de agua potable, somos importantes. Rosario es el puerto más importante que vende productos agroindustriales del mundo. Tenemos autoabastecimiento energético,
Somos un país que teníamos que estar consolidados. ¿Por qué no lo hacemos por la dependencia de la deuda? Primero investigar la deuda. ¿Cómo puede ser que tengamos una deuda? Máquinas en deuda por más de 100.000 millones de dólares, eso desaparece y no se investiga. No pasa nada. Sí. Primero investigar la deuda. Segundo, aumentar los impuestos. Vos tenés un problema con el tipo de cambio hoy. Vos tenés, para exportar, vos dejás exportar. El 70% tienen que exportarlo por el dólar oficial a 368 pesos. Y el 30% al contado con liqui, que ayer cerró a 871 pesos. Le hay que exportar el 30% al contado con liqui. O sea que el mix entre los 871 pesos, un 30%, y el 70% a 368 pesos te da 500 pesos. El dólar oficial para exportar, no es el oficial es 368, pero para exportar lo dejan exportar un dólar promedio de 500 pesos. Y sin embargo para importás a 368 pesos. Lo que hay que hacer ahí es meterle un impuesto no a la importación, sino a la compra de dólares para importar. Si ellos tienen dólares propios, que los tienen y pueden importar, no pagan. Pero si no, si le tienen que pedir a los bancos, y los bancos se lo piden al Banco Central para importar, le piden a los bancos los dólares, los bancos por supuesto jamás ponen la de ellos, le piden los dólares al Banco Central, poner un impuesto país del 20%. El impuesto país ya existe porque existe por la ley de emergencia que hizo Alberto Fernández y no bien llegó. En ese impuesto país se crea ahí. Meter el impuesto país para importar del 20%, lo mismo que para el dólar turismo, meter el 20%, claro, una alícuota del 20% de impuesto país a todas las importaciones. Nosotros importamos por más de 80.000 millones de dólares. ¿Te das cuenta de los recursos que tenés ahí con solamente hacer eso? O sea, tenemos soluciones. Lo que pasa es que hay intereses para que no se apliquen. Y hay que romper con esos intereses, ahí está la cuestión. Romper con esos intereses y ponderar los intereses soberanos de nuestro país. Y parece que eso no se debate, no veo yo que estos temas sean lo que están en el punto de debate, ¿no? Fuera que más habla del federalismo, habla de los recursos, pero creo que tenemos que estar orientados en eso, ¿no? En la industrialización, cómo se va a hacer, en función de qué. ¿A qué se le va a dar prioridad? ¿Qué se va a hacer con los recursos? ¿Cómo se va a garantizar la soberanía de esos recursos naturales que tenemos? La verdad que me parece que hay cosas que quedan como sueltas, que no sabemos cómo se van a abordar, ¿no? Pero seguro, y además no habló en ningún momento de una reforma tributaria. Nosotros no puede ser que vos y yo paguemos el IVA, la verdad que pagamos, y el impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires recauda menos que el impuesto inmobiliario urbano. O sea, de la provincia de Buenos Aires, que es la tierra más rica del mundo, la tierra donde más rinde tiene la zona núcleo sojera, donde más rinde tiene la soja que en el mundo. Y sin embargo no se le cobra impuesto a la propietaria de la tierra. Lloran como si le sacaran un ojo. No pagan impuesto a la propiedad, no pagan impuesto inmobiliario rural. Es ridículo. El total de la recaudación del año pasado, 2022, del impuesto inmobiliario rural en la provincia fue el 0,4% del PBG de la provincia, del Producto Bruto de la provincia. Ingresos brutos es casi el 5%. Y ellos tienen cero ingresos brutos. El impuesto más importante de la provincia es el ingreso bruto de toda la provincia. Claro. Pero la provincia de Buenos Aires tiene la tierra fuerte. Una cosa es que si vos dicen, bueno, todos tienen algún recurso, pero ponés que tenés en Chubut, donde no tenés muchos recursos, o en Santa Cruz, tienen petróleo, bueno, pero no es lo mismo que la tierra fértil. No es distinto en el que ahí Vaca Muerta sí tenés el recurso de energético, pero en provincia que no tiene, en Formosa, con todo respeto tengo toda la provincia, en Tucumán mismo, aunque Tucumán ahora se convirtió en importante productor sojero, pero en provincia vos podés llegar a justificar, pero en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Entre Ríos, de Santa Fe, de Córdoba, que es llanura pampeana. Claro. Y sin embargo no pagan impuesto inmobiliario. Entre que no pagan impuesto inmobiliario rural, entre qué ridículo lo que pagan de lo que declaran de las exportaciones que hacen, en que te tienen un dólar que le subvencionan permanentemente, en este caso un 30% le dejan liquidar por el contado con liqui. Entre todas estas operatorias, por eso esto es la transferencia de ingresos que estamos haciendo. A mí nadie me dice te voy a pagar la tarjeta de crédito. A ningún asalariado le dicen te voy a pagar la deuda de vos, da algunos parches, bueno, le damos un crédito del ANSES a los jubilados para que puedan pagar su tarjeta de crédito y le den al ANSES y van a pagarle la mitad de los intereses al ANSES. Bueno, algunos parches, pero son parches, no son medidas efectivas, y son medidas para paliar una situación que ya está recontra excedida y fuera de marco.
¿Escuchaste que una medida estructural que hagamos una reforma tributaria en la cual los ricos paguen? Porque acá, sobre todo este electorado militar de acá, lo que han hecho es que los ricos no pagan impuestos. ¿Escuchaste que Massa dijo que su posible ministro de Economía sea de otro espacio político? ¿Cómo lo interpretás? ¿Tenés alguna idea de quién puede ser, de qué espacio puede pertenecer, a qué se refiere? Mira, yo te voy a contar dos historias nuestras rápidamente para mostrar que la más importante que maneja una economía, que maneja la presidencia de la economía. Vos no podés ser la economía a nadie. Claro. Además, vos tenés, mientras había Néstor Kirchner, el ministro de Economía fue, independientemente si tuviera Labaña, Felisa Miseli, Néstor fue su propio ministro. Si tuviera quien estuviera, el ministro era él. La última palabra era él. Yo trabajé en ese gobierno y te puedo decir que lo más importante pasaba por él. Y lo que él considera importante, él tenía todos los días tenía un dato de cuánto era la operatoria de venta y compra de dólares del Banco Central. Todo puso un director cuya principal, no sé si principal, pero cuya función tenía una función que tenía, era dejarle a él tenía que entrar a las 7 de la mañana a la Casa Rosada y tenía que tener el informe de las operaciones cambiarias del día anterior. Es más, te cuento una anécdota, se cruzó él con Héctor Icazuriaga, que hacía de jefe de la CIE, pero de Servicio de Inteligencia de Estado, pero era un amigo de él. Los dos flacos altos, 1,90 m cada uno, 1,85 m, 1,90 m, siempre con el traje, todo flaco así alto, parece que el traje le quedara grande. Él encima usaba un saco cruzado y abierto. Sí, Eran como dos... Y era invierno. Bueno, en ese invierno se cruzaron de la Casa Rosada directa, fueron directamente al Ministerio de Economía, aquí no va a parar. Fueron directamente al cuarto piso a verlo al director de Investigación y Análisis Fiscal para reclamarle porque no aumentaba el impuesto de ganancia. Y le daba la exposición de tenía razón él, Guillermo Barris, que era el director, tenía razón él, lo tuvieron como 20 minutos, media hora, y encima se fue enojado, de mal humor porque pensaba que no le habían dado la respuesta correcta. Y después se cumplió lo que le había hecho él. Por supuesto, Barry en la desesperación trajo asesores, llamó a todo el mundo para que le explicaran. De mal humor se fue, porque no habían dado la respuesta que él quería escuchar. Sabía quién estaba en cada lado y si no sabía lo preguntaba. Tenía una injerencia directa sobre el gobierno. Y le vas a hacer a otro. Y dos anécdotas que te voy a contar. Helvar, que fue un gran ministro de Economía, tenía problemas con el presidente del Banco Central, que era él le decía Gómez Morado, y en realidad Gómez Morales, pero él le decía Gómez Morado. Gómez Morales tuvo más de un problema con el Banco Central, porque el Banco Central no ajustaba el tipo de cambio como quería Helvar. Entonces había una incoherencia entre el presidente del Banco Central y el ministro de Economía, siendo los dos teóricamente peronistas o puestos por Perón, no sé si peronista, porque Helvar no era peronista, pero puestos por Perón. Y después lo viví en la época de Grimpon. Grimpon era el ministro de Economía y García Vázquez, que era un inútil. Los dos venían del recalismo, pero García Vázquez era un viejo, era menor que yo, tenía 64 años, pero estaba gagá. Y había sido cobarde y pusilánime en toda la vida. Dejó toda la línea del Banco Central que había hecho la reforma financiera de 1977. Lo dejó a Pedro Camilo López como gerente general, a Gerardo de Paul como gerente de cuentas externas. Ahí, en cuentas externas, trabajaba Carlos Melconian y Enrique Burr. O sea, dejó a París en programación monetaria, con él estaba Ernesto Gaba, Elías Salama, dejó todo lo que habían hecho la reforma financiera, la patria financiera, las leyes que rigen aún hoy, que le benefician a los bancos y que la que cumplió Pese, beneficiando a los bancos, cumpliendo leyes de la reforma financiera del 77. Por ejemplo, antes de la reforma financiera del 77, ningún banco le podía vender un solo dólar a una empresa extranjera. La ley de inversiones extranjeras, la ley 21.382, artículo 17 de la ley de inversión extranjera de la reforma financiera del 77, es la que le permite igualar la demanda de los bancos de las empresas extranjeras con las empresas nacionales, y por eso le compran dólares al Banco Central. Bueno, todas estas barbaridades, y que este gobierno cumplió a rajatabla, por eso esta brutal caída del poder adquisitivo de los salarios, por cumplir la reforma financiera del 77, la dejó ese viejo pusilánime y cobarde de García Vázquez. Y tuvimos un problema con él. En Greenpeace le llamaba, porque habían sido amigos antes, lo llamaban para putearlo. El ruso era Avellaneda, de Crucecita, no tenía gentilezas, no era un trato cordial y falso, era directo y si hasta querés, hasta desagradable, pero le decía la verdad. Claro. Claro, lo importante, es un proyecto, el proyecto político que... Tiene que ser el mismo, tiene que ser el mismo, tiene que coincidir. No puede tener filtraciones, por lo menos más importante. Vos por eso
un tema menor, pero transporte, energía, el Banco Central, obra pública, tienen que estar coordinados por un solo organismo. Claro, que fue lo que hizo Néstor, claro. Y bajo una sola dirección. Claro, claro. Horacio, la verdad que fue un gusto hablar con vos, como siempre, y bueno, vamos a estar a la expectativa de lo que siga pasando. Y vamos a seguir esperando tus análisis. Nos sirve un montón. Uno espera que el pueblo recapacite, yo te digo en Tafilejo cuando me lee, uno espera que el pueblo recapacite, y Massa no es gran cosa, pero por lo menos no es un desequilibrado mental que no sabemos cómo vamos a terminar, y menos este grado de subordinación que tiene con los grandes grupos extranjeros. La división es entre los grandes grupos extranjeros y los grandes grupos locales. Esa es la batalla que se da en estas elecciones. Sí, que uno cree que si gana Massa, por más que no sea lo que nosotros más hubiéramos esperado, nuestro candidato preferido, pero bueno, por lo menos tenemos un espacio donde discutir y con el respeto a ciertas reglas, me parece a mí, de la democracia, que no es poco. Pero seguro, y que no es poco también, eso es cierto. Bueno, te agradezco mucho y te felicito por que estás participando como panelista con Mario. Ahora vamos a hablar en el próximo bloque, vamos a estar hablando con él, en Noches Picantes, sí. ¿No? ¿Cierto? Muchas gracias, sí, estamos ahí en el programa con Noches Picantes, se llama, él va de lunes a jueves, yo voy los martes y los jueves. Muchas gracias, Macarena, como siempre. Nosotros difundimos también, por la verdad que es excelente lo que hacen. Ahora vamos a estar, el próximo bloque nomás vamos a estar hablando con Gabriel Mariotto también. Vos no difundís, porque lo por invitaste a Mariotto, a Moreno, a todos, tengo todo, tenemos a todo el equipo de Extra. Se dio así, la verdad, no fue, se dio así que justo nos quedó el programa, porque la verdad que hablar con ustedes es nos sirve un montón a nosotros, sinceramente, nosotros y a los oyentes. Lo mismo podemos decir nosotros, que nos das espacio y siempre sos amable, y muchísimas gracias, Macarena, también al amigo Carlos y a todos los amigos de la radio. Abrazo enorme, hasta la próxima, Horacio. Hasta la próxima, Horacio. Muy bien, bueno, ya son las 9:54, acá tenemos